Buenos días para todos. El Señor les bendiga ricamente este primer domingo del mes de abril. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica, y saludamos a todos los que también nos escuchan por medio del internet. Nuestro pasaje para esta mañana es Hechos 5, y vamos a leer del 17 al 42 porque ya habíamos hablado de la primera parte de Ananías y Zafira. Y antes de leer del 17 al final, recordemos que en capítulo 4 los discípulos, después de ser amenazados, habían vuelto a reunirse con todos los hermanos y oraron a Dios y pidieron no protección, sino, en 4:29, pidieron denuedo. Y se acuerde que habíamos hablado de ese término, chicos. ¿Qué significa denuedo? Valor. Habían pedido denuedo para hablar la palabra de Dios. Entonces, tenemos otro relato aquí en Hechos 5:17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, bueno, antes de esto, siguieron sanando y predicando en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, por toda parte hablaban de Jesús. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Como si la sangre de ese hombre ya no estuviera sobre ellos, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo eso, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos así a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados.
Ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando yo era niño, viviendo en las llanuras de South Dakota, mi padre pastoreando una pequeña iglesia rural, papá logró establecer un programa de radio AM y no me acuerdo mucho, yo era pequeño. A veces me llevaba a la estación para grabar y solo me acuerdo de ese aparato con las agujas, ¿verdad? Papá me decía que no se suba mucho las agujas en el rojo. Yo no sé qué iba a hacer yo si subía mucho, ¿verdad? Pero papá tenía un pequeño programa de predicación del Evangelio el programa llamado Palabras de Vida. Y hasta estudiar este pasaje, pienso saber de dónde sacó papá, el nombre de su programa, Palabras de Vida. Lo sacó de este pasaje. Anunciad todas las palabras de esta vida. Los discípulos habían pedido denuedo, no protección. Pero Dios les dio las dos cosas. Les dio valor y mientras tanto también les dio protección. El nombre de Jesucristo sería predicado a pesar de todo. Cuando nosotros leemos este relato es casi chistoso, ¿verdad? Los echan en la cárcel y van en la mañana y los guardias están afuera, ¿verdad? Los portones están cerrados, las cadenas, los candados, todo cerrado, y llegan, y eso es como para una película. Llega y las celdas vacías, y nadie ha forzado las puertas ni nada. Y cuando se dan cuenta vienen diciendo, ahí están en el templo otra vez. O sea, es como de volverse locos, ¿verdad? Los toman del templo, los meten en una celda, y al día siguiente están en el templo otra vez. ¡Fum! Es casi da risa. Ahora, fíjese que todos los milagros que menciona el libro de Hechos en estos capítulos tiene una sola meta: exaltar el nombre de Cristo. Exaltar el nombre de Cristo. Servía para que los apóstoles predicaran a Cristo. Y esos apóstoles no reclaman fama para sí mismos, mucho menos dinero. Ellos no dijeron, mire, un ángel nos libró y hacemos grandes milagros. Ellos no, en contraste con los apóstoles, los falsos apóstoles modernos hoy, que reclaman tanto fama como dinero, los apóstoles no andaban jactándose de sus milagros, mucho menos aprovechándose para dinero. Predicaban a Cristo. De principio a fin del pasaje predican a Cristo. Termina, les amenazan de que no hablen más de Cristo. ¿Y cómo termina el pasaje? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todo va enfocado a predicar a Cristo. Y ellos estaban dispuestos a persecución. Dice, bueno, hagan como quiera con nosotros, pero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban dispuestos a padecer persecución, cárcel y muerte si fuera necesario. Ahora, sabemos que a lo largo de la historia Dios no siempre libra por un ángel. Muchos cristianos han muerto por su fe. Muchos han muerto predicando a Cristo. Pero cuando Dios, y esto es lo importante, cuando Dios quiere que se predique a Cristo, será predicado Jesucristo, mi hermano. Cuando Dios quiere que se predique a Cristo, se predicará a Jesucristo. Y nada podrá impedir
la predicación del nombre de Cristo. El ángel, versículo 20, que es prácticamente el tema del mensaje hoy, en el versículo 20, el ángel les dice, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué abarca eso, hermano? Anunciad todas las palabras de esta vida. Cuando hablamos de vida, se habla en un contexto de ¿qué? ¿Por qué hay que hablar de vida si no hay muerte? Si debían anunciar vida, hermano, es porque la muerte amenaza. Para mis devocionales personales estoy leyendo el Evangelio de Lucas. Lucas escribió Hechos y me impactó la semana pasada, capítulo 12, donde seguramente los apóstoles después están recordando estas palabras. Dice en capítulo 12 de Lucas, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Cuando el ángel anuncia, les dice que anuncie la vida, es porque la humanidad está bajo la condenación de Dios, bajo la mano y la condena del que tiene potestad de quitar la vida física, y después echar en el infierno. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y si ellos debían anunciar vida, hermano, era los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando al Evangelio se le llama vida, se nos recuerda de lo que Dios desde el principio ha prometido a su pueblo en lo que llamamos el pacto de Él, desde el Edén, cuando Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios, echados del que es la vida, y Dios pronunció sobre ellos, en el día que comen del árbol de la vida, moriréis. De ese momento en adelante, hermano, ¿cuál ha sido la gran necesidad de la humanidad? Vida, presencia de Dios, restablecimiento de comunión con Dios. Y la vida es lo que Dios promete en el pacto que Él hace, que llamamos la pacto de gracia. Y Dios promete vida, promete hijos, promete generaciones. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y promete bendición. Dios es Dios de shalom, de paz, bendición presente y bendición futura. Y esta vida fue manifestada de forma suprema en Cristo Jesús, el Verbo encarnado de Dios. Y Jesucristo remachó ese hecho en su ministerio, diciendo en muchas ocasiones esta verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo creo que solo aquí, no he hecho investigación profunda, pero no sé, es una forma curiosa de llamar el Evangelio, ¿verdad? Palabras de esta vida, anunciar todas las palabras de esta vida. No es una forma común para describir el Evangelio, pero sí arroja luz sobre la naturaleza verdadera del Evangelio, hermanos. Usted sabe que todo el mundo hoy es espiritual, ¿verdad? Ya
ya el ateísmo ya pasó. Ya la gente no es, bueno, todavía en Costa Rica, en las universidades, ahí es de moda todavía ser ateo, ¿verdad? Pero más y más, inclusive más y más jóvenes, están siendo atraídos por el budismo, por la espiritualidad pagana. Muchos hoy son espirituales y los cristianos no podemos dejarnos engañar cuando hablamos con las personas como si ser espiritual fuera la meta. El ángel dijo, anuncie las palabras de esta vida. El que no abraza a Cristo por la fe, todavía está en tinieblas, no solo en tinieblas, sino muerte en vida, rumbo hacia la muerte eterna. Pero el que abraza a Cristo tendrá vida, en el sentido pleno de la palabra. Por eso tenemos que ser claros, la vida es específica y la vida solo se halla en Cristo Jesús. Cuando los países están en campaña, como ahorita es Estados Unidos, la gente que adopta su candidato, que para ellos va a ser la solución para todos los problemas del país, defienden su candidato, proclaman su candidato, hasta pelean, porque han habido hasta alborotos sobre los candidatos en Estados Unidos. Aquí también, cuando estamos en campaña, discute la gente y arrancan las banderas y no sé qué, no sé cuánto, ¿cierto o no? Hermanos, los discípulos sabían que tenían un mensaje 1000 veces mejor que defender a algún ser humano falible. Ellos tenían un mensaje de vida, vida real, vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros andamos con timidez? Andamos tímidos. Cuando los que apoyan a algún candidato humano, pecador, falible, tienen más valor que nosotros, que tenemos un mensaje del que es príncipe y salvador, dicen los apóstoles. Ellos le dijeron a los que acababan de matar a su maestro, en su cara le dijeron, ustedes mataron y colgaron a Cristo en el madero, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el ángel soltó a los apóstoles de la cárcel, este milagro no nos enseña tanto acerca del milagro. De hecho, no hay ni detalles. Si yo estuviera escribiendo Hechos, yo creo que yo hubiera puesto algunas cosas, más detalles ahí. A mí me interesa saber cómo fue que dejaron pasar, que el ángel dejó pasar a los apóstoles sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? A mí me interesa ese detalle, pero la Biblia ni siquiera lo menciona. El punto aquí no es el milagro, hermano. Aquí el relato arroja luz sobre el plan de Dios y la voluntad de Dios. Vaya y predique. Vaya y predique las palabras de esta vida. ¿Sabe? Nada ha cambiado en el plan de Dios. Nada ha cambiado. Lo que el ángel anuncia, hermanos, siempre ha sido la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Moisés con los primeros 5 libros de la Biblia? Anunció la voluntad de Dios para Israel. ¿Qué debía hacer Israel con las naciones? Anunciar a las naciones la voluntad de Dios. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? Anunciar la voluntad de Dios a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Se extendió por todo el imperio romano. ¿Qué hizo la reforma protestante? Se libró por la predicación de Cristo Jesús, a pesar de morir muchos por este evangelio. Guido de Brès, autor de la Confesión Belga, una de nuestras confesiones, murió ahorcado por dar testimonio de las palabras de esta vida. Hoy, hermanos, nosotros no podemos desviarnos. No podemos permitir que nos desenfoquemos. Es fácil que las iglesias se desenfoquen. Es fácil. Pues
Somos como chiquillos muchas veces. De pronto nos entusiasma alguna cosa y nos entusiasmamos y ya, vamos a hacer eso, o vamos a hacer aquello, o vamos a hacer tal actividad. Yo no estoy diciendo que las actividades y estas cosas sean malas, pero todo, hermano, tiene que ser en torno de una sola cosa: anunciar a Cristo Jesús. No podemos darnos el lujo de desenfocarnos ni de desviarnos. Y sabe, y lamentablemente no tenemos a todos nuestros hermanos aquí presentes. Pero hermanos, Dios ha dado dones para la obra del ministerio, dice el apóstol Pedro. Pedro que estuvo aquí. Pedro que dedicó sus dones a la obra del ministerio. Le dice a los hermanos que ninguno sea negligente en ejercer sus dones para la obra del ministerio. A mí me entristece todavía que, yo no digo que no haya ningunos, porque sí hay algunos, pero me entristece que no hayan más hermanos que se acerquen al pastor a preguntar: pastor, póngame a hacer algo. Yo quiero colaborar, quiero servir al Señor, ¿qué me recomiendan? Decían los apóstoles que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre va a haber conflicto, hermanos, en este mundo caído. No hay nada nuevo para hoy. Siempre. La Biblia manda someterse a las autoridades porque son dadas por Dios, sí. Y gracias a Dios que Dios en un mundo caído, por su gracia común, ha dado las autoridades para refrenar el mal. Pero hay veces que entran en conflicto las autoridades terrenales porque juegan de Dios. Y llegará el momento en que hay que escoger el cristiano. Se ha utilizado la misma Biblia para negar la Biblia. Como muchos de los luteranos en Alemania nazi citaron la Biblia de someterse a las autoridades y confundieron obediencia a Dios con un patriotismo alemán. Y negaron el Dios que requiere absoluta obediencia. ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la línea entonces? Pues yo no digo que no vaya a haber áreas grises y difíciles, sí los hay. Pero los apóstoles nos ayudan. Los saduceos estaban prohibiendo honrar y anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso Pedro responde en 31, a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la respuesta de Pedro a la prohibición de anunciar a Cristo. Los saduceos estaban prohibiendo decir que Jesucristo fuera Señor y Salvador. Aquí no hay nada gris. Aquí no hay problema de entender esto, hermano. Porque Jesucristo es Rey de Reyes. Y si Jesucristo es Señor de señores. Y todos los hombres tendrán que ver con Él. Será ante Cristo que nos presentaremos todos en el día de juicio. Y es Jesucristo solo que nos puede justificar ante el Padre. Y es por eso que fueron tan enfáticos los apóstoles en 29 al 32. Respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dios de nuestros padres levantó a Cristo, a quien vosotros matasteis. A este Dios ha exaltado por príncipe y salvador. Nosotros somos testigos suyos y también el Espíritu Santo. Ellos eran testigos, ellos habían visto con sus ojos al Cristo resucitado, habían visto el Espíritu Santo otorgado. Ellos no podían mentir. Los saduceos les estaban pidiendo algo imposible, que mintiesen. Y aquí entendemos, hermanos, que no dar testimonio de Cristo es mentir. No dar testimonio de Cristo como Señor y Salvador es ser mentiroso. No dar testimonio es negar
el Espíritu del Señor, como Pedro lo llama en 5 versículo 9, el Espíritu del Señor. Los apóstoles respondieron que los judíos les estaban pidiendo algo imposible, imposible. Negar que Cristo fuera príncipe y salvador sería negar como que usted fuera, que usted existiera. Ellos vieron, ellos escucharon, ellos sabían que esto era así y no podía ser otra forma. Y nosotros, hermanos, esto es importante para nosotros que enfrentamos luchas pronto. Enfrentamos luchas, se avecinan luchas de fe en nuestro país. Nosotros también, hermanos, tenemos este testimonio contundente de estos apóstoles. Nosotros acabamos de confesar con el credo. Nosotros confesamos que la iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque fue fundamentada sobre este testimonio de testigos oculares que vieron, hablaron, tocaron al Cristo resucitado, lo vieron ascender al cielo. No hace falta que nosotros hayamos visto, tenemos el testimonio de los que vieron. Dudar de esto es como algunos de los jóvenes que nunca conocieron a Pepe Figueres. Dudar que viviera Pepe Figueres. Su padre, su abuelo, lo vio, le escuchó, anduvo con él. No hay duda que Pepe Figueres fuera presidente de Costa Rica. Usted no lo vio, ¿cómo sabe si es cierto? Hay demasiado testimonio. Pues nosotros, hermanos, tenemos ese testimonio de los apóstoles que vieron, escucharon, supieron, y tenemos este testimonio fidedigno. Así que nosotros no somos testigos oculares como los apóstoles lo fueron, pero sí somos heraldos. Somos heraldos con base en el testimonio que ellos nos heredaron. Es un mensaje, hermanos, urgente que tenemos. Es un mensaje para todos. Somos heraldos. Y nuestra vida, nuestras palabras y nuestra conducta debe armonizar con este mensaje. Usted sabe que es importante que los apóstoles siempre fueron respetuosos. Tal vez algunos cristianos hoy serían tentados, llamados ante los mismos que acaban de matar a su maestro, ¿verdad? Tal vez algunos serían tentados y tal vez inclusive pensando que los ángeles los iban a proteger, llamados ante el concilio de entrar y decir, ¿qué? ¿Nos va a matar también? Mátenos entonces. Creyendo que tal vez el ángel los iba a salvar, entrar con mala crianza, diciendo, mataste a Cristo, mátenos también a nosotros, ustedes, homicidas, sangrientos. No hicieron así. Se presentaron respetuosos, dieron testimonio firme, dieron testimonio con integridad, con convicción, y simplemente dijeron tranquilamente, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. A nosotros nos toca lo mismo, hermanos. Versículo 41, por causa del nombre, nosotros vamos a dar este mismo testimonio. Dios nos llama en diferentes vocaciones, no nos llama a todos a dar testimonio de la misma forma, pero nos llama a todos a dar testimonio. Pensemos en el hogar. ¿De qué manera nosotros damos testimonio del nombre? De las palabras de vida, no muerte, de vida. Maridos a sus esposas, esposas a sus maridos. Palabras de vida, exaltando el nombre. Padres a los hijos, chicos en la escuela, jóvenes en la universidad, dando testimonio de palabras de vida, la vida en Cristo Jesús, en el trabajo, que tanta tontera se habla en el trabajo, en el lugar de trabajo, tonteras que muchas veces exaltan más bien la vida de muerte, los valores de muerte, especialmente muerte eterna. ¿Dónde están los cristianos que serán heraldos del nombre
del único nombre sobre todo nombre, que es de vida y no de muerte. En la diversión, porque en nuestro recreo muchas veces nosotros dividimos nuestra recreación de la vida de la iglesia. Muchas veces cuando los cristianos se van de vacaciones, se olvida de la iglesia. Nos vamos de vacaciones un fin de semana. ¿Y por qué no piensan en buscar una iglesia donde usted esté en la playa? ¿Acaso no hay iglesias por ese lado? Pues los cristianos se van y dejan la iglesia para la próxima vez que ya vamos. No, hermano. Gracias. Doy a mi Dios por mi padre. Siempre que anduviéramos de vacaciones, aunque fuera en México, en aquel entonces que nadie hablaba español, buscábamos una iglesita evangélica y nos mandamos todo un culto en español, no entendiendo nada. En la política, deben los cristianos involucrarse por el nombre en la vida social y política del país, por supuesto. Por difícil que sea, ¿por qué nos atemorizamos y por qué nos avergonzamos del único que es el que trae vida? Quiero terminar con una historia que encontré en el libro por John Fox de los mártires. Algunas cosas seguramente que John Fox relata fueron embellecidas por el tiempo, pero yo pienso que este relato es bastante fidedigno porque no habla de milagros de algún santo o algún apóstol. Es un relato bastante creíble de Juan el apóstol, el que estuvo con Pedro este día ante el concilio. Se cuenta que el apóstol Juan, después de salir de Patmos, imagínense la edad que tenía, estaba ancianito. El apóstol Juan llegó a una ciudad donde estaban instalando un obispo, un pastor joven. Y había un joven cerca de ahí y Juan le dijo al pastor joven, discipúleme a este joven, se lo encomiendo, se lo encargo. Quiero que lo disipule, lo adiestre, le enseñes para que sirva al Señor. Y se fue. Dice que el joven pastor intentó hacerlo, pero el muchacho al tiempo se rebeló, se fue de la iglesia, pero como era tipo con carisma, tipo líder, se hizo jefe más bien de una pandilla de delincuentes y asaltantes. Y bien malo. Y se fueron por lugares desiertos donde pasaba caravanas y gente y asaltaba y robaba y mataba. A los años llegó el apóstol Juan, más ancianito todavía, seguro con bastoncito. Y le preguntó al pastor, ¿qué pasó con el muchacho? Ay, mire, se salió torcido y se fue y le cuenta. Se cuenta que el apóstol Juan se enojó. Gran responsable es usted. ¿Dónde está? Está al lado más o menos. Y se va el apóstol Juan. Y se deja ser capturado. Y dice, lléveme a su jefe. Y la gente, los maleantes, todos confundidos, está bien, lo vamos a llevar. El jefe era este muchacho. Y lo van llevando. Y cuando el muchacho ve quién es, lo reconoció. Se quedó todo trastornado, todo consternado y dio vuelta para irse. Pero Juan no lo dejó irse. Clamó, hijo mío, ¿por qué huyes de tu padre? Tú armado, yo desnudo. Tú joven, yo anciano. Tenme compasión, no temas, porque aún hay esperanza de salvación. Yo responderé ante Cristo por ti. Yo moriré por ti si es necesario. Como Cristo murió por nosotros, te daré mi vida. Daré mi vida por ti. Confíe, Cristo me ha
enviado. Se dice que el joven paró, trastornado, arrojó al suelo sus armas, se acercó al anciano Juan, quien oró por él, le habló palabras de arrepentimiento y de fe, y pudo restaurarlo a la comunión de Cristo y la comunión de la iglesia. Palabras de vida, testigos, heraldos. Solo la muerte pudo callar a los apóstoles, hermanos. Y cuando murieron dejaron miles más que llevarían palabras de vida. Si tu amigo, al escuchar este mensaje, aún no has creído en el que es dador de la vida, Jesucristo, las palabras del ángel son para ti también. Anuncie palabras de vida. No pregunté si habías escuchado de Jesús. No pregunté si eras miembro de una iglesia. Pregunté si tienes la certeza de vida eterna. Porque si no la tiene, hoy Jesucristo le dice: venid a mí, y al que viene a mí, no le echaré fuera. Confiese sus pecados, abrace a Cristo en fe, y tendrá la seguridad de perdón de pecados y vida eterna. Y para nosotros, iglesia del Señor, no podemos callar. No podemos callar. Yo sé que muchos, a su manera, están anunciando a Cristo, están viviendo por Cristo. Mi única pregunta al cerrar es: ¿podemos mejorar? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este pasaje relatado en Hechos. Gracias por aquel ángel que dio la orden una vez más a los apóstoles de anunciar todas las palabras de esta vida. Y gracias por ellos, por Pedro y los demás que con denuedo cumplieron, oh Dios, y cumplieron de tal manera que este mensaje ha llegado 2000 años después a nosotros. Padre, queremos nosotros ser una iglesia fiel, anunciando las palabras de vida. Y si hay alguna persona escuchando ese mensaje, Padre, que hasta hoy no ha tenido la certeza de vida eterna en Cristo, pedimos que hoy escuche las palabras tiernas de Jesucristo, ofreciendo perdón de pecados y vida eterna en Él. Gracias por esta cena con que tú confirmas la muerte de Cristo por nosotros. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.